Buenas noches, señor presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y demás miembros de este gobierno. Bien, muchas gracias. Por lo que vemos, tiene usted aspiraciones a uno de los tres tribunales, ¿no? Debo aclarar, sí, que aspiro a la Suprema Corte de Justicia, principalmente y opcionalmente al Tribunal Constitucional. Muy bien. Quizás pueda compartir con nosotros lo que ha sido su trayectoria profesional, intelectual. Vemos que actualmente es juez de la segunda sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación. Así es. Del Departamento Judicial del Distrito Nacional. Quizás un poco compartir con nosotros ese trayecto suyo de profesional y como magistrado. Debo decir que soy, como usted ha dicho, juez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en la Cámara Civil, juez de carrera. Imparto docencia en Derecho Privado en la Universidad Tecnológica de Santiago. Soy egresado de dicha universidad. He realizado estudios, maestría en Derecho Civil en la Universidad Panthéon Assas París II. He realizado maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Iberoamericana UNIBE. He realizado posgrado en Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y también he realizado los cursos que se realizan en la Escuela Nacional de la Judicatura en el programa de formación y capacitación de los jueces. Quiero señalar en este espacio, que se me permite, que para mí el poder, las transformaciones y los avances del Poder Judicial se deben esencialmente a dos eventos importantes. Como esto es una vista pública, sabemos que ustedes conocen lo que voy a decir, pero hay personas que nos escuchan y es importante que sepan qué significa esto para nosotros y así cuál ha sido nuestra trayectoria y nuestro trabajo. El primero de los eventos o acontecimientos importantes que entendemos lo es la reforma constitucional del año 94, por cuanto se crea al Consejo Nacional de la Magistratura como órgano de selección de los jueces, sobre todo los jueces de la Suprema, consejo que ustedes dignamente representan. A la vez, porque en dicha reforma se sientan las bases para lo que es la carrera judicial. Los frutos de esta reforma son incuestionables, porque tenemos hoy en día un Poder Judicial independiente, con jueces preparados y hasta las instalaciones con los equipos tecnológicos adecuados para estos tiempos. El segundo evento lo representa la reforma constitucional del año pasado, y para el Poder Judicial y los jueces de carrera es trascendental el hecho de que se incorporara en la Constitución que las tres cuartas partes o el 75% de las vacantes que se produzcan en la Suprema Corte de Justicia corresponden a los jueces de carrera. Entre nosotros, los jueces de corte, el comentario de que la carrera terminaba al llegar a la Corte pasa a ser un mito, algo del pasado, por cuanto con esta disposición constitucional se le permite a todo juez que, como quien habla, habiendo ingresado al sistema en el primer escalafón como juez de paz, se encuentre hoy aquí presente con aspiraciones a ocupar una de las posiciones en el alto tribunal. Debo señalar también cuál ha sido mi trayectoria y mi trabajo dentro del Poder Judicial. Ingresé al Poder Judicial en el año 1998 en concurso de oposición y fui designado juez de paz para asuntos municipales. Estuve en esa posición hasta el año 2000. Luego, en el año 2000, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia me designa juez del Tribunal de Tierras, jurisdicción original, Departamento Central. Posteriormente, en el año 2001 hasta el año 2003, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia me designa juez de la Cuarta Sala Civil y Comercial. Debo decir que en dicha gestión fallamos 5.238 expedientes y más de 9.000 decisiones administrativas.
Posterior a ello, en el año 2003, fui designado por el Pleno como presidente de la Cámara Civil y Comercial. En 2 años que estuve allí, del 2003 al 2005, decidimos 1.792 ordenanzas en requerimiento. En el 2005 fui promovido por el Pleno a juez de la Corte de Apelación Cámara Civil y hasta el día de hoy hemos decidido, bajo nuestra responsabilidad, hemos trabajado 1.500 expedientes y hemos deliberado y participado en 3.005 expedientes. Esta convocatoria, entiendo yo, que procura continuar cosechando los frutos de las indicadas reformas. Y quien habla es producto de las reformas. Mi preparación y el trabajo realizado es producto de las reformas antes indicadas. Para responder la pregunta, presidente, de que por qué aspiro a la Suprema Corte de Justicia, primero me siento con la preparación, segundo entiendo que tengo la vocación de servicio, y tercero, porque la Constitución y las leyes nos otorgan o nos dan el derecho, reunimos las condiciones que requiere la Constitución y las leyes. ¿Por qué ante el Tribunal Constitucional opcionalmente? Entiendo que aunque no se tomó en cuenta en la reforma ni en la ley orgánica, pero la conformación de miembros, en la conformación de los miembros de ese alto tribunal, sería de provecho tomar en cuenta la experiencia de jueces de carrera, como fue un punto de debate en la Constitución o en la conformación del Tribunal Constitucional alemán, uno de los modelos en materia de jurisdicción constitucional. Y el tema o el punto de reflexión era que el estilo y la redacción de sentencia constituyen parte de la cultura y tradición jurídica de un pueblo. Por lo tanto, contar con cuotas, con personas con la experiencia y además con la experiencia en áreas de procedimiento que podrían ventilarse situaciones procedimentales, era saludable para el buen desenvolvimiento del Tribunal Constitucional. Esta es nuestra hoja de servicio, la ponemos o la dejamos a consideración de ustedes y le garantizamos que de ser escogido primero por la voluntad de Dios y por este Consejo Nacional de la Magistratura, continuaremos elaborando como hasta ahora lo hemos hecho, apoyado en la Constitución, las leyes, nuestra conciencia y con el compromiso de fortalecer el sistema democrático. Estoy dispuesto a cualquier pregunta que ustedes entiendan pertinente. Muchas gracias por su presentación. Pasamos ahora a la sesión de preguntas. Señor presidente del Senado. Bueno, usted ha dicho que aspira a la Suprema Corte de Justicia, pero también al Tribunal Constitucional. Así es. Resulta que la actual Constitución le dedica todo el título 7º al control de la constitucionalidad. Y el artículo 184, que es el primero de este título, dice que habrá un tribunal constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Partiendo de lo que dice esa parte del texto del artículo 184, le preguntamos a usted en este momento, ¿ello quiere decir que solo el Tribunal Constitucional es la única instancia para conocer de un planteamiento de inconstitucionalidad? Contestar esa pregunta conlleva a señalarle también que la Constitución prevé que el control difuso, por vía de excepción, seguirá siendo competencia del Poder Judicial. Y es que tiene lógica porque el Poder Judicial también es garante de la Constitución y había que permitir que en el espacio que la Constitución también le manda a vigilar y proteger la Constitución, desempeña sus funciones. Por lo tanto, el control difuso, se ejerce en los tribunales ordinarios, en el Poder Judicial, y el control de constitucionalidad en los casos específicos solamente compete al Tribunal Constitucional. ¿Usted podría decirnos en qué consiste el control difuso? Claro que sí. Hay que ir a la naturaleza de cada uno de los controles. El control difuso se sustenta en una inquietud política y social de Estados Unidos en la época cuando se establece
por sentencia, el primer precedente por el juez Marshall en 1803, en el que se decía que todo juez tiene la obligación de aplicar la ley. Por consiguiente, lo lógico era que al aplicar la ley, la primera ley a tomar en cuenta es la Constitución. Por tanto, en el encuadre de la aplicación de la ley, al examinar si la misma es inconstitucional, pues simplemente la ley no se aplica al caso de especie. Y eso significa que la ley continúa vigente, solamente no se aplica ese caso de especie, es vinculante para las partes. Tiene su crítica el sistema, pero en Estados Unidos existe el principio de stare decisis, que se implementa desde la Suprema Corte de Justicia cuando entienden que procede darle apertura al recurso de casación. Con esto se completa la fase y se le da respuesta a una de las críticas, que era que se corría el riesgo que la ley que se consideraba inconstitucional siguiera aplicándose en otros casos. Magistrado Procurador General. Magistrado Plasencia. Sí, señor. Dentro del constitucionalismo moderno se ha venido desarrollando una nueva camada de derechos que se le ha calificado como derechos innominables. ¿Por qué esta calificación? Y enumérenos algunos de ellos. Mire, no solamente están los derechos innominados, también están los derechos de tercera generación, el medio ambiente, la protección de los bienes de la comunidad que forman parte de lo que es la cultura del pueblo. Pero los derechos innominados significa de que no solamente los derechos fundamentales, en cuanto a ese punto, no son enunciativos en la Constitución, sino que también que se suman al bloque de la Constitución las interpretaciones que dan o las decisiones que dan la Corte Interamericana en materia de derechos humanos y también los tratados internacionales que forman parte, que se ratifican por el Estado Dominicano y que tengan que ver con los derechos humanos. Otra pregunta, el diputado Hugo Núñez. Buenas noches, doctor Robert Plasencia. Buenas noches. En los últimos años hemos visto que el avance que ha habido ha creado figuras de tanta importancia como el amparo. Yo quisiera que usted me explicara si es posible resolver un asunto por la vía de amparo que se pueda resolver por la vía judicial. Si es posible, por favor, repite. Un asunto se puede resolver por la vía de amparo, pudiendo usted resolverla por la vía judicial. Mire, podemos clasificar lo siguiente, antes de decir, para llegar al punto, creo que usted me quiere significar. Hay amparo ordinario y hay otro tipo de amparo establecido en la Constitución y la ley orgánica. El amparo colectivo, el amparo cumplimiento y el amparo electoral. Ahora bien, cuando se afecta una persona, está siendo vulnerada un derecho, se le están siendo vulnerado un derecho fundamental por un acto o alguna omisión, ya sea por un funcionario o órgano público o un particular, pues el tribunal de primera instancia, con el amparo ordinario, es el competente. Me refiero al poder judicial. Si el asunto de que se trata guarda relación, por ejemplo, con materia electoral, pues entonces lo que procede es un amparo electoral. Pero las decisiones en ese punto, en cuanto a lo que es la decisión de amparo, hay una parte que hubiese sido bueno que el legislador aclarara, y era en relación a que solamente las decisiones de amparo eran recurribles en revisión ante el Tribunal Constitucional o en tercería. Había que especificar
Sabemos que la tercería aplicaría el procedimiento de derecho común, pero se corre el riesgo de desnaturalizar el amparo si se le aplica el procedimiento de derecho común. Por lo tanto, pienso que habría que, aunque se conozca una acción o una acción en tercería, habría que darle el curso y el trato conforme a la institución del amparo, o sea, en plazo breve y de manera sumaria. ¿Alguna otra pregunta? No. Me gustaría un poco ver la acción de amparo para el caso específico de derechos difusos y colectivos. ¿A cuáles casos particulares, conforme a la Constitución, se podría incoar un recurso de amparo en protección de derechos difusos y colectivos? Bueno, la vía estructurada es el amparo colectivo, a mi entender. Se establece en la ley que tiene calidad, si se quiere decir así, para imponer el mismo el defensor del pueblo. Y también yo digo porque, como está encaminado ese tipo de amparo para proteger derechos difusos y colectivos, son derechos que pertenecen a todos los ciudadanos. Es porque ese derecho recae en la protección de un bien común. Por ejemplo, el derecho al medio ambiente y a la conservación de nuestras especies y nuestras diversidades. Y está el otro caso que señala la ley en los asuntos que tengan que ver en protección del patrimonio cultural de la nación. Y en la acción directa en inconstitucionalidad, ¿usted diría que se trata de una acción judicial popular o solamente podría actuar el que tenga un interés legítimo jurídicamente protegido? Es un asunto que ha sido debatido porque la parte relativa al interés jurídicamente protegido creo que corresponderá al Tribunal Constitucional darle el verdadero alcance cuando le corresponda. Ahora, particularmente yo entiendo que toda persona que entiende que se le está afectando un derecho fundamental podría, o sea, se le está afectando un derecho legítimamente protegido por la Constitución, podría interponer una acción directa en inconstitucionalidad. El punto está en determinar si el sistema de control de constitucionalidad sea abierto o sea cerrado. Cuando se habla de que es abierto es porque se permite la acción popular, o sea, que cualquier persona que tenga interés en que se respete la Constitución podría atacar el acto en inconstitucionalidad. Ahora, el sistema cerrado sería entonces concebir que solamente los órganos públicos tienen facultades para interponer la acción de inconstitucionalidad. ¿Cómo considera usted que está organizado el sistema dominicano? ¿Cerrado o abierto? Para mí, al señalar que toda persona que tenga un interés jurídicamente protegido, para mí, mi concepción es que es abierto. Y si fuera abierto, ¿por qué el constituyente entonces consideró que es el presidente de la República, el presidente del Senado con una tercera parte del Senado, o el presidente de la Cámara de Diputados con la tercera parte por igual? Si fuera abierto, entonces no habría que considerar tal vez la acción específica de estos representantes de los poderes públicos. ¿No considera usted? Sí, pero usted está omitiendo la última parte que dice toda persona que tenga un interés jurídicamente protegido. Pero a mi modo de ver, sí, señor. Si específicamente estaríamos hablando del ciudadano, debería tener un interés legítimo, jurídicamente protegido. Si en la interpretación del constituyente fuese abierto y por tanto habría acción popular judicial, sería para todo el mundo y no habría necesidad de mencionar al presidente de la República ni al presidente del Senado y Cámara de Diputados. Es una pregunta un poco para su interpretación. Ok, lo que pasa es que yo creo que en esa primera parte lo que se busca es también un equilibrio entre los poderes del Estado. Por lo tanto, yo entiendo que el presidente de la República, en un caso de que esté en minoría parlamentaria, buscando un equilibrio entre los poderes del Estado, que haya hecho la observación de la ley por entender que tiene elementos de inconstitucionalidad y un Congreso que por ser mayoría y opuesta quizá desde el punto de vista político al presidente de la República, puede conozca, y entonces el presidente tiene
la garantía de que por medio de la acción de inconstitucionalidad, el velar también o invocar una violación a la Constitución y viceversa. En sede legislativa, el pluralismo político queda garantizado allí porque si se le permite a las minorías, las voces de la minoría, como sería una tercera parte de los miembros de una u otra cámara, invocar la inconstitucionalidad, hay que entender también que fue porque sus voces no fueran escuchadas en defensa de la Constitución, en esa mayoría que lo aplasta, y entonces tiene un espacio para poder interponer la acción de inconstitucionalidad. Muchas gracias, magistrado Plasencia. Le felicitamos por su exposición, a su orden, y deseamos que tenga muchos éxitos en sus aspiraciones. Gracias a ustedes por dispensarme de este tiempo. Gracias. Muchas gracias.